En el tercer viaje misionero de Pablo, relatado en el libro de Hechos, desde el capítulo 18, versículo 22, hasta el capítulo 21, versículo 15, encontramos el discurso de despedida que Pablo dio a los ancianos de Éfeso en la ciudad de Mileto, en donde, además de despedirse, Pablo les instruyó y les exhortó a velar por ellos mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los había puesto por obispos, para apacentarlos como la iglesia del Señor Jesucristo, ganada por su sangre preciosa. Dentro de las instrucciones y exhortaciones que Pablo les dio, en Hechos, capítulo 20, versículo 35, les dijo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo les estaba diciendo que tenían un compromiso total con mantener y compartir la buena enseñanza y enseñarla de manera comprensiva, que debían tener el deseo de trabajar con humildad, con un propósito altruista, buscando el bien de los demás, que debían mantener una actitud de meditación constante en la palabra del Señor y el deseo de vivir para servir y no para ser servidos. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que Dios es dueño de todo, tal como lo dice el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y nos enseña y nos instruye sobre la responsabilidad que todos los verdaderos creyentes nacidos de nuevo tienen de ser fieles administradores, es decir, mayordomos de las posesiones que el Señor les ha encomendado, tal como lo dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra dar es una pequeña palabra monosílaba de 3 letras, con un enorme significado, no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual y en su puesta en práctica. Dar también trae enormes beneficios, no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Beneficios de grata satisfacción. Pues recordemos que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, tal como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. En lo natural, dar se trata de ceder algo de manera gratuita, de manera voluntaria, obsequiar. Y se trata de traspasar, es decir, entregar, hacer algo que pase a otra persona. La palabra dar, que se utiliza en Hechos capítulo 20, versículo 35, significa, entre otras cosas, conceder, confiar, entregar, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir, tener misericordia. La Biblia, la palabra de Dios, anima a todos los verdaderos creyentes nacidos de nuevo a dar con la actitud interna y externa correctamente apropiada y con magnanimidad y nobleza de ánimo.
Es interesante que hay más versículos en la Biblia sobre el tema de dar que sobre cualquier otro tema o asunto relacionado con las posesiones, incluyendo el dinero. Es importante dar con una actitud correctamente apropiada. Dios evalúa nuestro dar, observa la actitud con la que lo hacemos. En Mateo capítulo 23, versículo 23, nuestro Señor Jesucristo dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los fariseos habían sido lo suficientemente cuidadosos en dar en el momento correcto, hasta la última hoja de menta de sus huertas. Sin embargo, debido a que su actitud no era la correcta, el Señor Jesús los censuró y los reprendió. La actitud correctamente apropiada es dar por amor. Debemos dar por amor, porque dar sin amor no tiene ningún valor para quien da. 1 Corintios capítulo 13, versículo 3 dice: «Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve». Dios el Padre nos dio el mayor ejemplo de dar con amor. Y en Juan capítulo 3, versículo 16, lo dice claramente: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito». Dar por gratitud. Debemos dar con el sentimiento que nos obliga a estimar los beneficios y los favores que Dios ha hecho por nosotros, y con el ferviente deseo de corresponderle a Él de alguna manera, tal como lo dice 1 Crónicas capítulo 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Dar por obediencia. Debemos dar para cumplir con la voluntad de Dios, tal como lo dicen 1 Crónicas capítulo 16, versículo 29. «Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda». Malaquías 3:10. «Traed todos los diezmos al alfolí». Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. «Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año». Y Lucas capítulo 6, versículo 38, que dice: «Dad y se os dará». Dar con alegría. Debemos dar con el sentimiento grato, vivo, con alegría de ánimo, no con disgusto o por rechazo, con oposición, tal como lo dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debemos darle a Dios el primer lugar. La responsabilidad del verdadero creyente nacido de nuevo con las posesiones es ser fiel mayordomo de lo que Dios le ha encomendado y devolverle a Dios lo que Él pide, tal como dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. «Honra a Jehová con todos tus bienes y con todas las primicias de todos tus frutos». Dios no necesita de las posesiones que nos ha dado, incluyendo el dinero,
Pero nosotros sí necesitamos darle a Él, porque darle al Señor es una actitud de reconocimiento, que Él es el dueño de todo lo que poseemos, que reconocemos que Él es nuestro proveedor. Además, que dar es un indicador de nuestra obediencia a sus preceptos. ¿Cuánto se debe dar? La raíz de las ofrendas en la iglesia se encuentra en la práctica del diezmo, que consiste en dar a Dios el 10% de nuestros ingresos. Cuando el pueblo de Dios desobedeció ese principio, se consideró que le había robado al mismo Dios. Malaquías capítulo 3, versículos 8 y 9 dicen: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El diezmo era un requisito de la ley en el Antiguo Testamento. Además del diezmo, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento daba ofrendas. El Nuevo Testamento se basa en la práctica de los diezmos y las ofrendas para enseñarnos a dar proporcionalmente a lo que recibimos. Segunda Corintios capítulo 8 versículos 1 al 5 dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este hermoso pasaje nos enseña principios que deberían influir en la cantidad que se le da al Señor. Veámoslos. El primero, que la manera en la que se da demuestra la gracia de Dios dada a sus verdaderos hijos. Segundo, que aun en momentos de severas pruebas se puede experimentar el gozo y la generosidad cuando se da. El tercero, que se debe dar tanto como se pueda y muchas veces hasta más de lo que se piensa que se puede. El cuarto, que se deben buscar las oportunidades para dar y ver el dar como un privilegio. El quinto, que se debe entregar primeramente la persona al Señor y luego darle a los demás. Nuestro Señor Jesús también alabó el dar sacrificialmente, tal como lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículos 42 al 44, que dice: Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. El diezmo es el monto mínimo que se debe dar al Señor,
y se debería anhelar poder dar más en la medida que el Señor prospera y guía. Veamos las bendiciones de dar. Dios quiere que el dar sea una bendición para el dador, tal como lo dice Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Este principio difiere de lo que humanamente se piensa sobre este asunto de dar. Porque muchas personas piensan que hay que recibir antes de dar, o quieren dar para recibir. Cuando el Señor dice que una mayor fuente de prosperidad y felicidad es dar que recibir. Al dar con la actitud correctamente apropiada, quien da se beneficia por lo menos de estas maneras. La primera, darnos acerca más a Dios. El que da demuestra un corazón que desea acercarse a Dios porque ha hecho de Él su tesoro, tal como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Por eso es necesario que cada vez que se da, lo que se da se ofrezca, se entregue a Dios de corazón, y el corazón automáticamente acerca más al Señor. El segundo beneficio: dar ayuda a desarrollar un carácter cristiano. Uno de los grandes deseos de Dios es que sus hijos se asemejen a Jesucristo, su Hijo, tal como lo dice Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de dar generosamente y sin egoísmo, tal como lo dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Segunda Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Una de las maneras por las que un verdadero creyente nacido de nuevo se asemeja a Él es por medio de dar. El tercer beneficio de dar es que dar permite acumular tesoros en el cielo. El mismo Señor Jesucristo enseñó que hay que hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 20, que dicen: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. El Señor quiere que sepamos que se puede invertir para la eternidad. Y al respecto, Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 17 escribe: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta.
Cuando el verdadero creyente nacido de nuevo logra comprender y discernir que cuando da de la manera correcta y apropiada, tal como Dios lo ha establecido, también está depositando en una cuenta a su nombre en el cielo que va a disfrutar por la eternidad. El cuarto beneficio de dar es que dar trae consigo la promesa de la prosperidad material. Cuando se da de la manera como correcta y apropiadamente Dios lo ha establecido, puede también resultar en prosperidad material para el que da, tal como lo dice Proverbios capítulo 11, versículos 24 al 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6, 8, 11 dice, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Este pasaje nos enseña que Dios le devuelve con exceso al que da. Porque el que siembra generosamente, generosamente segará. Que Dios hace que el aumento supla las necesidades del que da, porque poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Que Dios produce ese aumento para que el que da pueda dar aún más, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. ¿A quién se le debe dar? La Biblia, la palabra de Dios, anima a los verdaderos creyentes nacidos de nuevo a dar para la obra del Señor y para los necesitados. Primero hay que dar a la iglesia local, a los ministros y obreros cristianos. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que demos a la iglesia y a aquellos que sirven en el ministerio. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y en 1 Corintios capítulo 9 versículo 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El 10% del dinero recibido es lo mínimo que se le debe dar al Señor, porque también hay que darle a quienes nos enseñan la palabra de Dios, tal como lo dice Gálatas capítulo 6, versículo 6, que dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lucas capítulo 10, versículo 7 dice, el obrero es digno de su salario. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 18 dice, digno es el obrero de su salario. Y segundo, hay que darle a los pobres. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos muchos versículos que hablan de suplir las necesidades de los pobres. En Mateo capítulo 25, versículos 34 al 45, aprendemos directamente de nuestro Señor Jesucristo una de las verdades más sorprendentes de la Escritura. Entonces el rey dirá, porque tuve hambre
y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí hicisteis. Nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, se identifica a sí mismo con los pobres y no solo nos enseña y nos instruye, sino que nos anima y nos exhorta a darle a los pobres. Porque cuando le damos a los pobres, en realidad le estamos dando a Él. Proverbios capítulo 14, versículo 31 dice: el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Es decir, honra a su hacedor. Proverbios capítulo 22, versículo 9 dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Gálatas capítulo 2, versículo 10 dice que los apóstoles le pidieron a Pablo solamente que se acordara de los pobres, lo cual también Pablo procuró con diligencia hacer. Dar debe ser para los verdaderos creyentes nacidos de nuevo una expresión de fe mediante la cual mostramos amor, gratitud y obediencia a Dios, quien en su palabra ha prometido bendecir a todos aquellos que dan con la actitud correctamente apropiada, tal como Él lo ha establecido. Si Dios es el dueño y nosotros los administradores de todo lo que Él ha permitido darnos, entonces pongamos en práctica lo que aprendimos en 1 Crónicas capítulo 29, versículo 14, que dice: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Señor, que nos enseña, nos instruye, pero también nos corrige y nos redarguye. Y en este tema tan sensible en la vida de tanto creyente, Señor, que es el dar, Padre. Te queremos agradecer porque tú permites que nosotros podamos introducirnos en tu palabra y ver exactamente cuál es tu punto de vista con relación al dar y cómo esperas que nosotros demos con la actitud correctamente apropiada para ser bendecidos por ti. No solamente, Señor, en cosas materiales, sino con una relación íntima contigo, en donde nosotros mostramos que te amamos, que te obedecemos y te agradecemos por habernos hecho partícipes en la administración de todo lo que es tuyo, Señor. Y que aún así, Señor, permitas que nos quedemos con una enorme parte de todo eso para satisfacer nuestras necesidades materiales y aquí y ahora, y darnos el privilegio de ofrecerte, Señor, y separar parte de eso para devolvértelo. Señor, te pedimos perdón si no lo hemos hecho con la actitud apropiada. Pero también te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a comprender y discernir la importancia para nuestras vidas de dar como tú, Señor, estás
enseñándonos que debemos hacerlo. Y Padre, como tu palabra dice, en nuestra debilidad tú te haces fuerte. Padre, ayúdanos, Señor, en este tan especial punto, Señor, y tema en nuestras vidas que es el dar, para que nosotros podamos, Señor, hacerlo tal y como tú, Señor, esperas que lo hagamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.